Hello everybody, I'm Luca Lamparello, some of you know me, but everybody knows these two guys here. Susanna Zarowski on the left from California and Richard Simka from Chester, England. And we're in Poznan, the three of us wanted to meet up, so we're going to do a multilingual interview about languages and about other topics. Now I would like to start by asking a very simple question, but I'm going to ask it in Spanish. Pues vosotros sois políglotas, ¿no? O sea, personas que hablan muchos idiomas. Y cada políglota tiene su técnica para aprender idiomas, ¿no? Así que vosotros quería preguntaros qué habéis hecho con las películas. No se habla mucho de cómo los políglotas utilizan, por ejemplo, la televisión, las otras cosas, ¿no? Documentales y todo. Pero en particular, películas. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué habéis hecho y qué hacéis en vuestra vida normal? ¿Miráis muchas películas o no? Claro que sí, a mí me encanta, me encanta el cine. Pues yo utilizo los subtítulos, pongo los subtítulos en inglés. Igual ahora que yo hablo español sin problema, casi siempre pongo los subtítulos porque a veces hay palabras que yo no entiendo, entonces leo los subtítulos. Pero al inicio yo utilizaba las películas para aprender cómo es que la gente habla, cuáles son sus gestos, cómo mueve la cara. Y eso es muy importante, sobre todo si es un idioma que tiene sonidos que no existen en tu idioma. Por ejemplo, lo que habíamos comentado antes con el francés. En francés, para hacer el U, hay que hacerlo así, pero en inglés no tenemos este gesto, ¿no? Cuando hablamos. Y entonces a la gente de habla inglesa, los angloparlantes, el U de los franceses parece una cosa de niños, ¿no? O sea, parece muy juvenil. Pero en francés hay que hacer U para decir el U. Y entonces, al ver las películas, tú te das cuenta de los gestos normales de la gente, de cómo la cara debe moverse para hacer estos sonidos. Y eso es muy importante, porque además, yo me acuerdo, tú como italiano lo vas a apreciar, Luca. Seguro. Yo, cuando tomamos un curso de italiano, nuestra maestra de italiano nos dijo, hay que aprender los gestos en italiano, porque los italianos, ustedes tienen un montón de gestos, ¿no? Sí. Y ella nos dijo, ustedes ya tienen un acento americano cuando hablan en italiano, pero no hay que tener un acento también con los gestos, entonces hay que exprimirse como los locales, eso es muy importante de las películas. Sí. Estoy de acuerdo, pero para mí en Macedonia tenemos películas pero con subtítulos en varios idiomas, entonces yo puedo ver algo con subtítulos en búlgaro, en macedonio, en serbocroata también o en albanés. Y en la tele todo está subtitulado también. Y entonces, cada cosa que veo en la tele tiene subtítulos. O sea, películas, también telenovelas en español, en portugués, en turco, por ejemplo, todo. Con subtítulos en cualquier idioma, ¿no? Y lo que a mí me gusta es ver cada día un episodio de Star Trek. Pero con subtítulos Le en encanta, sueco. Star Trek le encanta. Sí, a mí me gusta. Pero con subtítulos en sueco. Y eso sí que me gusta mucho.